¿Se escucha bien? ¿Estamos listos? Cámara uno, cámara 2. Ah, no hay cámara 2. Bien, el Señor los bendiga. Estamos nuevamente acá para aprender de su palabra, así que vamos a orar para comenzar. Oramos. Gracias, Señor, por este día. Gracias por la oportunidad de poder reunirnos una vez más como iglesia, como comunión, para poder adorarte, para poder expresar nuestra gratitud, honrarte por todo lo que tú eres para nosotros y gracias por estar en este tiempo de escuchar tu palabra, de aprender de ella. Tu palabra es fresca, es viva y siempre nos dice algo nuevo. Ayúdanos, Señor, a escucharlo, a poner nuestro corazón dispuesto a aprender de ti. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos en Lucas. Muy bien. Vamos despertando, vamos despertando. Lucas, capítulo 9. Y quedamos entonces en el versículo 10. La clase pasada estuvo muy buena, muy buena. Los poquitos versículos que eran del 1 al 9 estuvieron muy edificantes con esa porción bíblica donde, ¿qué sucedía? ¿Qué hizo Jesús? Envió a los 12 y les dio también algo especial. Les dio el power, les dio el poder. ¿Para qué? ¿Para qué les dio poder? Exacto. Para sanar, para sacar demonios. Poder que ellos no tenían. Y como se explicó en la clase anterior, fue ese poder por un tiempo limitado. Bien, pero vamos a pasar a este acontecimiento que todos conocemos y todos sabemos, o al menos lo hemos visto en alguna imagen, que es la alimentación de los 5.000. La alimentación de los 5.000. Curiosamente, este milagro es uno, junto con la resurrección, que está en los 4 evangelios. Está en los 4 evangelios esta misma narrativa. Porque recordemos que no en todos los evangelios está todo las mismas cosas. Pero sí esta. La alimentación de los 5.000 está en los 4 evangelios. Y también la resurrección de Jesús. Entonces, como está escrito en los 4 evangelios, vamos a ir comparando con cada evangelio para ir llenando toda la historia y teniendo todo el panorama completo de la visión de cada uno de los escritores de los evangelios. Esto es a modo de conocimiento, para que vamos teniendo el conocimiento de qué dice cada evangelio y en qué, cómo tenemos el panorama completo de lo que está sucediendo. Vamos a leer primero entonces Lucas 9 para tener el contexto de lo que estamos hablando. Dice, versículo 10 en adelante. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Bethsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12 le dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Él les dijo, dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5.000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, hacerlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Hasta ahí vamos a leer mientras, porque esa es
el, la porción de la alimentación de los 5.000. Bien, le dije que vamos a leer harto porque vamos a tener el panorama completo de toda esta situación. Entonces, tenemos 4 evangelios donde vamos a ir comparando qué narrativa tenemos adicional a esta, para ir enriqueciendo todo esto. Si quiere acompañarme, si no me va a seguir en la lectura. Vamos a ir a Mateo, el capítulo 13. Para que lo deje ahí apartadito, porque vamos a ir viendo algunos versículos de allá y de acá, para ir comparando. Mateo capítulo 13. Póngale algún separador. En Marcos capítulo 6. Ahí está la otra. Y en Juan capítulo 6 también está la otra versión. Ya. Todo esto para tener un panorama completo, como le dije. Bien. Versículo 10 de Lucas dice: vueltos los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho. Entonces, ¿qué estamos hablando ahí? De lo que sucedió la semana pasada. ¿Qué habían hecho ellos? Habían ido a predicar. Y llegaron muy contentos, pero también en su carne muy cansados. Muy cansados. ¿Dónde vemos ese detalle? Vamos a verlo. Dice en Marcos, vamos a Marcos, capítulo 6, versículo 30. Vamos a ver un detalle acerca de esto. Dice: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho. Es la misma situación, ¿se da cuenta? Y lo que habían enseñado. Ahí tenemos otro detalle, que ellos estaban también predicando y enseñando lo que Jesús les había mandado. ¿Qué les dijo Jesús? Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. ¿Se da cuenta cómo vamos llenando la situación? Por eso entonces Jesús los tomó aparte, porque Él también sabe lo que significa estar con tanto movimiento y con tanta gente, que aquí dice claramente que no tenían ni siquiera tiempo para comer. Por eso Él los tomó y los llevó a un desierto. ¿Pero cómo los llevó? Vamos a ver. Vamos a ver. En versículo 32 dice: y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Ya tenemos otro dato entonces, que tomaron una barca. Tomaron una barca para ir a un lugar desierto. Pero dice la gente, ¿qué dice el versículo 33? Pero muchos los vieron ir y les reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Eran muy pegotes esta gente. Pero igual tuvieron tiempo para descansar durante la barca y poder comer y descansar y contarle las cosas al Señor, que estaban con mucha alegría contando todo su travesía en lo que Él le había encomendado. Veamos qué dice Juan. Juan capítulo 6, versículo 3. Versículo 2 vamos a tener un detalle ahí. No del 1, va a tener todo el completo. Dice: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Ahí tenemos el dato del mismo dato, que está cruzando en barca. Y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Ahí estamos viendo entonces por qué la gente lo seguía. Porque Jesús hacía muchas señales, milagros y sanaba a los enfermos. Y aquí hay otro detalle. Dice Jesús, versículo 3. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Entonces, ¿qué detalle tenemos aquí? ¿Dónde estaba? En un lugar desierto, pero dice, ¿dónde? En un monte. En un monte. Y enseñaba a sus discípulos. Y bueno, Mateo, la única diferencia también que dice que la gente le siguió a pie, pero eso también lo dice Marcos. Así que no nos vamos a ir para allá a Mateo. Entonces ya tenemos
la parte completa más o menos de lo que pasó al principio. Le estaban los discípulos contándole lo que había sucedido y Jesús, en consideración a ellos, viendo la necesidad de ellos de descanso, a lo mejor no lo demostraron porque estaban con mucha alegría, pero Jesús sabe que necesitaban descanso y los tomó aparte para que descansaran de la gente, pudieran tomar este tiempo y reposo, tener reposo y poder comer, como ellos vimos en Marcos, que ellos no ni siquiera habían tenido tiempo para comer. Probamos Lucas, en versículo 11. Y cuando la gente lo supo, le siguió y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Marcos dice que los vieron ir. ¿Se acuerdan que lo leímos? Los vieron cuando se subieron a una barca y partieron. Entonces ahí vamos teniendo todo el panorama. Juan dice que les seguía gran multitud, pero por sus señales. Y ahí hay un detalle, porque Juan nos declara que la gente no era tanto porque él era el escogido y ellos creyeran que era el Hijo de Dios, sino que era solamente por la señal y por el beneficio que ellos estaban teniendo, por las proezas que él hacía. Ese era el motivo que lo seguían. Y la finalidad de ellos, dice Juan, era hacerlo rey. Que por eso Jesús luego después él se esconde y se va, porque esa era la intención que tenía la gente. ¿Y hacerlo rey para qué? Para que los defendiera o los sacara de la opresión de los romanos. Entonces todo era completamente errado los pensamientos que tenían ellos. Para que nos hagamos la idea de qué gente estaba siguiendo a Jesús. Mateo dice que tuvo compasión de ellos, a pesar de la gente, de su corazón, que era malintencionado en ese sentido, de que no iba a reconocerle como Dios ni nada de eso, sino que estaban solamente por los beneficios. A pesar de eso, vemos la compasión de Dios y la gracia de Dios también ahí mostrada hacia la gente que no creía en Él, pero Él igual tuvo compasión porque dijo que eran como ovejas sin pastor. Eso lo dice. Versículo 12 dice, pero el día comenzaba a declinar y acercándose a los 12, le dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. No es que era desierto, y vamos a verlo en el otro, en la otra versión, dice en Juan capítulo 6, vamos a ir a esa parte. Y dice el versículo 5. Cuando alzó Jesús los ojos, vio que había venido a él gran multitud. Y aquí vemos lo que aconteció. Dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Pero esto decía para probarle porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5.000 varones. Entonces aquí tenemos el detalle de que, si bien dice que era un lugar desierto, no porque era un lugar desértico en cuanto a que era arena solamente, sino que era un lugar donde no había lugares donde comprar. No había nada, no había casa. A eso se refiere el lugar desierto. Aquí dice que había mucha hierba y por el tiempo era la primavera, por eso había hierba y los hizo recostar en el pastito ahí para recibir la alimentación. Él les dijo, el versículo 13 en Lucas 9, dadles vosotros de comer, dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esa multitud. Y ahí se va entrelazando la historia, ¿se da cuenta? El otro evangelio decía que había hablado con Felipe, Felipe había dicho los 200 denarios, y acá está diciendo que no tenemos plata para comprar. O sea, ya se está dando que es la misma situación vista desde otro punto.
viste desde otro punto. Dice, y la diferencia que hay en Marcos, que Marcos aquí dice que en grupos de 50, lo hizo sentar en grupos de 50, y Marcos dice también de 100 en 100 y de 50 en 50. Ahí tenemos otra diferencia entonces, que no significa que se están contradiciendo, sino que se va complementando la historia con todo lo que van narrando los evangelios. Entonces, de 100 en 100, de 50 en 50, ahí está. La cosa es que están sentados en número. Y así también fue más fácil contar a la gente que había ahí. No era que nada, hicieron un cálculo por metro cuadrado, no. Al sentarlo en 50-50 fue más fácil contar y decir, aquí hay 5.000 varones. Ojo, 5.000 varones sin contar mujeres y niños. Fácilmente podían llegar a unos 15.000 o más, depende. ¿Cuántos son 15.000 personas? Un Movistar Arena. Movistar Arena lleno. Es harta gente. Es harta gente. Para que nos vamos imaginando lo que está sucediendo acá. No era un puñadito de gente, sino que era bastante gente. Bien. Dije versículo 13, 14. Y eran como 5.000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, hacerlos sentar en grupos de 50 en 50. Ya vimos que era en la hierba. Y ya vimos que Marco dice de 100 en 100. Y también Juan dice que era en hierba. Y Mateo también dice que era en hierba. Se va complementando este asunto. 16 dice, y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron y recogieron de lo que les sobró 12 cestas de pedazos. En Juan es donde se da el detalle de que los 200 denarios no alcanzaban para comprar tanto alimento para toda la gente. Y todos los evangelios dice la última parte, que sobraron las 12 cestas llenas de alimentos. Bien, entonces ahí tenemos un panorama completo más o menos de lo que sucedió en esta alimentación de los 5.000. Y es bueno ir comparando con otros evangelios ciertas diferentes pasajes para tener otra percepción y algún detalle que se va a complementar con la lectura que tenemos. Y así tenemos, como ya lo dije, el panorama completo de lo que sucedió aquí. Y en este alimentación tenemos la versión de los 4 evangelios. Lo vuelvo a repetir porque para que lo tengamos siempre claro. Bien, teniendo ya la historia clara, vamos a ir al detalle. Al detalle, porque siempre es bueno ir detallando y no leer todo de una, porque hay unas palabritas que nos van diciendo detalles que marcan la enseñanza que nos quiere dejar aquí el Evangelio. Dice el versículo en Lucas 9, el 11. Y cuando la gente lo supo, la gente que lo seguía, dice, le siguió. Y ya les comenté que ese seguir de la mayoría de esas personas no era el correcto. Unos por curiosos, otros porque esperaban un beneficio de él, porque ya sabían que era el que sanaba a todos los enfermos. Seguramente conocían a gente que, no, yo fui a Jesús y Jesús me sanó, porque Jesús todos los días hacía milagros y sanidades. Ahí Juan dice que no están escritos, pero eran constantemente los milagros que hacía Jesús. Y la gente por eso lo seguía. Y aquí lo vemos. Dice, le siguió con esa intención. Entre todo el grupo siempre hay el pequeño grupo que sí lo sigue realmente porque está con la intención de saber quién realmente es él. Y eso lo vamos a ver más adelante. Y dice, y él les recibió.
Y ese es un bonito detalle. No traje mi tecito. Perdón. Es un bonito detalle. Él los recibió. Porque él lo más bien, ¿qué le hubiera dicho a la gente? ¿Qué le hubiera dicho a la gente? ¿Saben qué? Ya estuve con ustedes, váyanse a la casita, nosotros vamos a tener una reunión aquí. ¿Podría haber hecho eso Jesús? Sí, porque estaba, digamos, en su derecho de descansar y estar con sus discípulos, quizá enseñarle algunas cosas. Pero no, él los recibió y vemos ahí el servicio y la entrega del Señor para recibir y ser de ayuda para la gente. Ahí sí. Entonces, ese un bonito detalle, él los recibió. Él los recibió. Y que vemos hasta hoy en día, Jesús no rechaza a nadie. Hasta hoy, no rechaza a nadie. Y lo que siempre hacía Jesús. Y él les recibió y les hablaba del reino de Dios. Jesús no perdía oportunidad para hablarles de lo que a lo que él vino, a traer el reino de Dios. ¿Y qué decía Jesús? El reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse. Y esas cosas decía constantemente. Era constante ese mensaje. Y él no dejaba, no cesaba de dar este mensaje y tenía esta oportunidad y él hablaba para lo que él fue enviado. Y también porque veía la necesidad que tenía la gente de conocer a Dios, de saber quién era Él. Pero tristemente vamos a ver que más adelante no toda la gente o la mayoría de la gente no lo recibió. Bien, dice, y les hablaba del reino de Dios y lo que hacía siempre también, sanaba a los que necesitaban ser curados. ¿A quiénes? A los que necesitaban ser curados. No solamente a los más enfermos, a los paralíticos, no, a quien necesitara sanidad. Oh, me pica la garganta. Sano. Cualquier enfermedad, Jesús la sanaba. Y eso llamaba la atención de la gente, obviamente. Pero vemos así cómo Jesús entonces, Él lo recibe. Y vemos su compasión ahí. En uno de los evangelios dice que Él tuvo compasión de la gente. Y vemos varias veces en varios evangelios esta frase de que Jesús tuvo compasión de la gente. Él tuvo compasión de la gente. No era un personaje que se aislara, no era un personaje que no mirara a la gente, sino que él se compadecía de la gente. Vemos ahí la misericordia, la gracia de Dios, eh, cómo él impartía este amor. Les habló, también lo vimos. Los sanó, y en varios pasajes lo vemos. Y lo que sigue más adelante, ¿qué más le hizo? Los alimentó, que es la clave de esta parte. Los alimentó. Y ya vemos, y ya sabemos, que para alimentar a toda esta gente, ¿qué es lo que usó? 5 panes y 2 peces. Para toda esta gente, un Movistar Arena, 5 panes y 2 peces, alcanza. Yo creo ni siquiera para una migaja alcanza para cada uno. Jesús tomó esta situación, en Juan lo vimos, que él sabía lo que había de hacer. Por eso les hizo esa pregunta a sus discípulos, o esa orden que le dijo, dadle vosotros de comer. Ahí también vemos la fe que estaba recién implantada en los apóstoles y, y de hecho débil, podemos decir, porque ellos venían de una travesía donde veían el poder de Dios, cómo sacaban demonios, sanaban enfermos, y ahora se encuentran en esta situación donde ven mucha gente, una multitud grande,
Y con esta sorpresiva anuncio o orden que le da el Señor, le dice, dale vosotros de comer. Y ellos empezaron a tocar los bolsillos, tú cuánto tenés, no lo alcanza. Y nadie pensó a lo mejor qué quiere el Señor de esto. Pero hay un detalle. Dice, bueno, dicen los discípulos, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Que al final igual era una opinión sabia y a lo mejor pensando en la gente para que tuviera su alimentación mirándolo humanamente. No, ellos nunca pensaron que iban a poder alimentar a ellos, sino que pensando en la gente, oye Señor, ya se vayan para la casita para que puedan comer y nosotros también podamos alimentarnos. Entonces, por eso fue sorpresiva el darles vosotros de comer. Entonces ellos dijeron, no tenemos más que 5 panes y 2 peces. Y el Juan dice que ¿quién lo sacó? ¿Quién tenía esos panes y esos 2 peces? Dice, un muchacho. A no ser que vayamos nosotros a comprar los alimentos, y ahí sabemos que son de los 200 denarios que dijo Felipe, y eran como 5.000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, hacerlos sentar en grupos de 50 en 50. Y el versículo 15 tiene el detalle, dice, así lo hicieron. ¿Qué significa eso? ¿Qué hicieron ellos? ¿Protestaron a Jesús? No. Jesús les dijo, hacerlos sentar. No, pero ¿cómo? Ya, hagámoslo. Así lo hicieron. Entonces, vemos también que están poniendo en curso esa débil fe, obedeciendo a ese pequeño o esa pequeña orden que dio el Señor, a hacerlo sentar. Quizá cuando estaban ahí haciendo sentar a la gente, ellos pensarían, ¿y para qué lo estamos haciendo sentar? Pero está la obediencia. Están obedeciendo lo que Jesús les dijo, hacerlo sentar. Claro, y la gente a lo mejor, ¿y qué? ¿Por qué no están haciendo sentar? Podemos pensar todas esas cosas, imaginarnos todas esas cosas que sucedieron ahí. Pero lo importante aquí es que ellos obedecieron, así lo hicieron, haciéndolo sentar a todos. Una vez sentados, dice, tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió. No es que haya bendecido esos pescados y esos panes. Cuando dice los bendijo significa que él dio gracias a Dios. Él bendijo a Dios por lo que estaba, la provisión que tenía. Que eso es básicamente lo que hacemos cuando oramos por los alimentos. Es dar gracias por la provisión que Dios nos da, porque todo viene de parte de Él. No es porque tuvo usted dinero y fue y compró algo. No, Dios proveyó eso. Dios proveyó eso. Que Dios provee la creación, los animales, los vegetales, todo lo que tenemos para comer, todo viene de Dios. Y eso es lo que reconocemos cuando oramos y damos gracias por los alimentos, que es lo que está haciendo aquí Jesús. Los bendijo y los partió y dio a sus discípulos. Así técnicamente no se explica cómo si es que a los discípulos se les llenó una cesta o Jesús le pasaba un pan a un discípulo y el otro al otro discípulo. No dice técnicamente cómo ocurrió. O si solamente Jesús empezó a repartir y se empezaron a llevar las cestas con los panes. Tampoco dice cómo fue. Lo que sí dice que Él partió y dio a sus discípulos. Porque Él fue el que proveyó. Podría haber usado a sus discípulos y haberlo hecho así, que cada cesta de ellos estuviera con pan, estuviera con peces y vamos repartiendo. Pero él lo hizo así, repartiendo él a sus discípulos. ¿Qué vemos aquí entonces? Él les dio de comer. Ya vimos, él los recibió, él les habló, él los alimentó. Y también sobró. ¿Cuánto sobró? 12. ¿Cuántos eran los apóstoles? 12. Entonces también vemos que en la provisión del Señor hay una reserva para los que sirven. En este caso, a los apóstoles, que también pudieron recibir de estas 12 cestas que sobraron. Ya vimos entonces varios detalles de lo que sucedió aquí. Para el día de hoy, ¿de qué nos sirve esta alimentación de los 5.000?
porque es una bonita historia, pero ¿cómo lo veo en mí? ¿De qué me sirve? ¿Qué hago yo con alimentación? ¿Tengo alimentación en mi casa? Sí, gracias a Dios tenemos alimentos, pero a lo que nos lleva la palabra de Dios es saber el carácter de Dios en la situación humana. ¿Qué es lo que tenían ellos? Ellos tenían muy poco. ¿Cuánto tenían? 5 panes, 2 peces. Para una multitud es muy poco. Nosotros, como cristianos, llegamos al Señor, ¿con qué le ofrecimos al Señor? Nada, nada. O como ya lo hemos hablado otras veces, lo único que tenemos para ofrecer al Señor es pecado. Algo que no le agrada al Señor. No le agrada. No le agrada conmigo. Entonces venimos al Señor con eso, con pecado. Pero el Señor, y lo vimos la semana pasada, los milagros que hace el Señor, vimos 2 milagros que vimos la semana pasada. Jesús, hasta el día de hoy, salva vidas y cambia vidas. ¿Qué significa eso? Que Él toma tu vida, la cambia, la salva y la cambia y la usa. Y eso es lo importante. Aquí, ¿qué usó el Señor? 5 panes y 2 peces. Y vemos a lo largo de la Biblia cómo Dios usa cualquier cosa, pero si Él la usa, ocurre algo tremendo. Y yo pensaba cuando estudiaba esto, Jesús o Dios, allá en el Antiguo Testamento, escogió un terreno, cualquier terreno, había una zarza y esta zarza empezó a arder. Dios usó un terreno y una zarza común y corriente para comenzar con esta liberación del pueblo de Israel, llamando a Moisés y con los mensajes para el faraón. Pero él usó algo pequeño, un lugar, un lugar, una rama, se encendió y eso usó el Señor. Y así vemos miles, no sé si miles, pero varios ejemplos de cómo Dios usa en el mismo Moisés para él mostrar los milagros a Faraón. ¿Qué es lo que usó? Lo que tenía en su mano. ¿Qué es lo que era? Un palo. Dios usó un palo. ¿A qué lo traigo hasta el día de hoy? A veces nos menoscabamos y a veces, y me suele a mí también pasar, le decimos al Señor como que no estamos sirviendo bien. Y Señor, no tengo ganas de orar, no tengo ganas de servir. Y es muy poquito lo que tengo para dar, podemos decirle al Señor. Pero lo importante es entregar eso al Señor para que el Señor use nuestra vida. Ahora nuestra vida le pertenece a Él. Y Él la usa para grandes propósitos o pequeños propósitos, pero lo va a usar. La va a usar. Y eso es importante de entregar nuestra vida al Señor para que Él la use. Para que Él la use. Y cuando estemos decaídos, porque nos vamos a desanimar, nos vamos a decaer, vamos a sentir como que no estamos agradando al Señor porque, no sé, no estoy teniendo comunión con Él y me voy apartando, me voy separando y hay situaciones, hay días que no tengo ganas de orar. ¿Qué conviene? ¿No orar y seguir con esa tendencia o a pesar de no tener ganas de orar, orar igual? Orar igual, orar igual. Porque estamos en esta carne y nuestra carne siempre va a querer, o mejor dicho, no va a querer orar. Y unos días más que otros, no va a querer. Y nos va a ganar, a lo mejor. Pero en esa lucha, vencer y decirle al Señor, Señor, hoy no tengo ganas de orar, pero sé que necesito de ti para que me uses y seamos de bendición para otros. Eso es lo que yo al menos pude reflexionar en este pasaje. De que a veces nosotros pensamos que nuestra vida no vale mucho para el Señor.
Pero ya vemos que con poquitas cosas el Señor usa para hacer grandes cosas. ¿Cómo estamos en el tiempo? ¿Qué dice, pastor? ¿Le damos al otro? Ya, le damos al otro. ¿Sí? No, no sé. Seguimos, no seguimos. Ya, entonces, versículo 18, rapidito. Dice, aconteció que mientras Jesús oraba, aparte, aquí se supone que pasaron otras cosas que no están escritas acá. Pero no es que no sean relevantes, pero aquí, según lo que Lucas quiere entregar, está bien. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos, Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que sois? Entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. Yo sé que este pasaje también lo han escuchado y lo han leído en otras versiones también donde Jesús, Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Bueno, dos preguntas son las que hay aquí. ¿Qué hace Jesús? Primero, para saber la opinión humana de quién era Jesús, de la gente. Él dice, ¿qué dice la gente que soy yo? Y vimos la semana pasada, en la última parte, después de que los discípulos eran enviados, que Herodes también estaba interesado en conocer a Jesús. ¿Qué pensaba él? Que era Juan resucitado. Y aquí lo vemos que la gente también pensaba que era Juan el resucitado. Eh, ya. En este punto, donde estamos, en esta situación, ya viene pronto la muerte de Jesús. No tan así pronto, pero ya estamos cerca. Entonces la gente aún estaba esperando ese, lo que le dije delante, ese libertador, ese Mesías con poder, o poder entre comillas para ellos. Eh, que con ese poder, ya vieron la alimentación, estamos listos, tenemos alimentación gratis, tenemos sanidad gratis, nos falta que nos libere de esta opresión de los romanos. Por eso ellos tenían, eh, lo seguían de forma incorrecta. Pero aquí vamos a ver que según lo que ellos dicen, vamos a tomar esa consideración por qué Dios o Jesús luego empezó a caminar con menos gente. Porque ellos rechazaron a Jesús, lo rechazaron. En Juan, en esta misma situación de los 5.000, recordemos que al otro día la gente lo volvió a seguir. ¿Pero por qué? Porque quería su desayuno, quería su cereal ahí con juguito de naranja y todo eso. Y Jesús los paró al tiro. ¿Se recuerda ese pasaje? Le dice, ustedes no me buscan como debería ser. Y ahí él les dice, yo soy el pan de vida, resumiendo toda esa parte, yo soy el pan de vida. Y el que comiere de mí, etcétera, todo eso que usted sabe. Y ahí dice, muchos ya dejaron de seguirle. Hay un versículo que vamos a ver en Juan 12:34. Y ya vamos a ir concluyendo porque el pastor me mira feo. No, mentira. Mentira. 12, el versículo 34.
Dice, le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? ¿Qué estamos viendo aquí? Que em, lo están reconociendo como el Hijo del Hombre, pero están dudando, están, lo están rechazando en vivo y en directo, lo están rechazando. Dice 35. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Le está dando la entrada. Pero ellos, ¿qué hicieron? Lo rechazaron. Y en la forma natural, Dios los entregó a sus tinieblas. Y ya no pudieron reconocerle como lo que él era. Por eso que después había tanto odio hacia él, porque el poder religioso que había ahí lo propagó a su gente y cambiaron toda esta versión que tenían de Jesús y lo llegaron a odiar hasta querer crucificarlo. Ese es el poder de la falsa religión. Entonces, esa es la pregunta a lo humano. Y esa pregunta que sigue después, que es la pregunta, dice, ¿quién vosotros, no, y vosotros, quién decís que soy? Y esa pregunta es para todos nosotros, para todo el que oye. Para toda persona en esta vida, esa es la pregunta más importante. ¿Quién es Jesús? ¿Es un personaje bíblico? ¿Es un personaje de la historia? ¿O es, como dice Pedro, el Cristo de Dios? Al decir eso, el Cristo de Dios está reconociendo que Él es el ungido, que Él es el sacerdote, que Él es el rey, que Él es el profeta que había profetizado los profetas, para la redundancia, en el Antiguo Testamento. Ellos entendieron quién era Él. Ahí lo están reflejando y lo están... Y en la otro evangelio le dice Jesús a Pedro, bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre. Y ahí vemos la gracia del Señor, que también por nuestra propia cuenta no vamos a poder declarar al Señor como Señor, sino que solamente a través de Él. Entonces, ¿quién es Jesús para ti? ¿Es tu Salvador? ¿Es tu Redentor? ¿Es el que perdona tus pecados? ¿Es el que te salva? No solamente como lo buscaba la gente. Aquí me da alimento, me da sanidad, y con eso estamos bien. Y esperamos que nos liberte los romanos. No, es más allá, va más allá. Porque hoy en día muchas veces nos enfocamos en los milagros. Hay gente que va a una iglesia porque sucedió un milagro en su vida solamente. No es que Jesús o Dios sanó a mi hijo y por eso yo sirvo. Y ese es su fundamento. Su fundamento debe ser Cristo. Cristo salva a la gente del pecado. Bueno, eso. Si no, vamos a seguir hablando mucho más. Eso. ¿Preguntas? No. Ya. Oramos entonces para terminar. Gracias, Señor, por la oportunidad de escuchar tu voz, tu palabra. Gracias porque eres sabio en tu palabra y nos muestras con lujo de detalles cómo es tu carácter, cómo eres tú. Y ayúdanos a entender, ayúdanos a corroborar en nuestra vida cómo está nuestra relación y comunión contigo. Y ayúdanos a entregarnos siempre a ti y a tu enseñanza. Gracias, Señor, por esta alimentación y, y esta pregunta tan importante para reconocerte como Señor de nuestra vida. No para nuestro solamente proveedor de nuestras necesidades básicas, sino que es mucho más grande lo que tú haces por nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendícenos a cada uno en el nombre de Jesús. Amén. Eso, hermanos.